Agradecemos la presencia y le damos la bienvenida al ingeniero Uber de la Vega Estrada, director general del Centro Cultural Acapulco, así como al vicerrector académico de nuestra Casa de Estudios, el maestro Juan Ramón Nieto Quesada, quien está con nosotros y que van a tener una participación un poquito más adelante. A continuación, les vamos a compartir un video corto del recuento de los 5 años, el cual incluye un mensaje de nuestra rectora, la maestra Marisol Manzanares Nava. En marzo de 2016 dio inicio el programa para la formación de lectores activos de la Universidad Hipócrates, el cual contemplaba desde sus orígenes que todas sus estrategias emanaran de la biblioteca escolar, empleando este espacio como una plataforma que detonara el interés por los eventos artísticos y culturales y atrajera a los estudiantes para estimularlos hacia el acercamiento con los libros de forma voluntaria. Los eventos fueron efectuados por estudiantes de la Licenciatura de Comunicación y Publicidad, coordinados por la maestra Damaris Arce Rodríguez. Al año siguiente, se incorpora como mediador y conductor del programa el licenciado Solón Vargas Barrera, docente del área de teatro y literatura. Se establece el programa con el nombre de los Viernes Culturales en la Biblioteca, con un formato de conversatorio donde creadores artísticos y agentes culturales presentan su obra y dialogan con la comunidad estudiantil sobre su proceso creativo. La finalidad de esta actividad, además del fomento a la lectura, es la de formación de público para las artes. Desde entonces, y gracias al apoyo de la maestra Marisol Manzanares Nava, el maestro Juan Ramón Nieto Quesada, rectora y vicerrector académico de la institución, así como la triada conformada por los bibliotecarios, el maestro Víctor Manuel Belén de la Cruz, la maestra Aide Florencio Gutiérrez y el maestro Solón Vargas Barrera, se han presentado libros, funciones de teatro, conciertos musicales, entre otras actividades más, y en donde han participado creadores artísticos de Guerrero y otros estados del país, de todas las disciplinas artísticas, siendo sede alterna inclusive de eventos culturales de gran proyección como la FILA, la Feria Internacional del Libro, el Festival del Libro y la Palabra Acapulco en su tinta y el Encuentro Nacional de Jóvenes Escritores Acapulco Barco de Libros, entre otros más. Con la experiencia obtenida durante 5 ciclos escolares, los bienes culturales en la biblioteca cuenta con el reconocimiento y la aceptación de la comunidad universitaria y el acercamiento de personalidades destacadas en el mundo de la cultura artística que muestran interés por colaborar con el proyecto y que están interesados en participar con su obra en este programa. Finalmente, la interrelación que se construye en los bienes culturales de la biblioteca de la Universidad Hipócrates entre estudiantes, usuarios del recinto cultural con creadores artísticos constituyen un factor esencial en la formación de público para las artes. Al ampliar los servicios de la biblioteca como una extensión cultural mediante prácticas creadoras de nuevos y múltiples sentidos, el recinto se convierte en un espacio cultural activo debido a que se involucran varios factores y se establece una articulación de acciones responsables con integrantes de la comunidad artística y cultural, aunque no de manera sistemática ni sistémica, sino más bien coyuntural, con iniciativas de movilización coherentes y sujetas a la filosofía institucional de la Universidad Hipócrates. Hola, buen día. Me dirijo a ustedes por este medio para felicitar a quienes están al frente de la actividad de los Viernes Culturales de la Universidad Hipócrates, un proyecto que surgió en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en el año 2016 con la finalidad de formar lectores, coordinado en ese entonces por la maestra Damaris Arce Rodríguez y actualmente lo coordina el maestro Solón Vargas Barrera. Los Viernes Culturales se han vuelto ya toda una tradición en la Universidad Hipócrates y dentro de las actividades que se realizan son la presentación de libros, funciones de teatro, presentaciones musicales, entre otras actividades. Y cabe destacar que en estos años nos han visitado artistas guerrerenses y también de otros estados, como son en las artes plásticas la maestra Ana Barreto, el pintor David de León, los músicos del ensamble acapulqueño Cosera Vieja, en teatro el maestro Carlos Casani y en artes urbanas Elisa Medina Rank, esto por mencionar algunos de los tantos invitados. Así que reitero mi felicitación a quienes participan y han hecho posible los Viernes Culturales de la Universidad Hipócrates por promover el arte y la cultura
mediante conversatorios y presentaciones artísticas, además de la interacción que realizan los artistas con la comunidad de estudiantes, dando origen a nuevas experiencias para nuestros alumnos. Y todo esto aquí en la biblioteca de la Universidad Hipócrates. Muchas gracias, felicidades y enhorabuena. Agradecemos a la rectora, a la maestra Marisol Manzanares Nava, rectora de nuestra Casa de Estudios, por estas palabras. Vamos a continuar entonces con el programa. Muchas felicidades a todo el equipo de trabajo que hace posible este conversatorio cultural. Especialmente yo quiero, de manera personal, quiero felicitar al ingeniero Víctor Manuel Belén de la Cruz y a la licenciada, a la maestra Aide Florencio, por su trabajo y el trabajo en equipo que estamos haciendo. Sin ellos esto no sería posible. Muchas gracias. Bien. Gracias, maestro Solón. También gracias a usted, que nos ha apoyado mucho para llevar a cabo este programa y ha hecho planeaciones de los invitados. Muchas gracias a nuestras autoridades, al maestro Nieto, a nuestra rectora, que nos ha apoyado para llevar a cabo este programa. Gracias. Así es, muchas gracias, ingeniero. Pues bien, vamos a continuar ahora con un pequeño protocolo nada más de felicitación. Está con nosotros el ingeniero Uber de la Vega Estrada, quien es el director general del Centro Cultural Acapulco, que está con nosotros para darnos unas palabras de felicitación. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias por su tiempo. Le demos su palabra. Muchísimas gracias. Yo quiero, antes que nada, saludar al panel, mandar un saludo y una felicitación a la rectora, a la maestra Marisol Manzanares Nava, quien siempre se ha preocupado por enaltecer el academicismo en Acapulco, pero más que nada por vincularlo al desarrollo social del propio puerto. La Universidad Hipócrates se ha vuelto un referente de actividad académica, sí, pero más que nada con un gran conciencia e impacto social. Al señor vicerrector también, nuestro saludo al maestro Juan Ramón Nieto Quesada, y claro, a esa triada, como ustedes le llaman, de la biblioteca, al maestro Víctor Manuel Belén, a la maestra Aide Florencio Gutiérrez y obviamente al maestro y promotor Solón Vargas Barrera, con quien tengo amistad ya de hace algunos años. Nos convoca a esta reunión los viernes culturales de la biblioteca de la Universidad de Hipócrates. Este ha sido, en el resumen que ya se ha presentado, un valor propio de la universidad y que se lo ha ganado en este lustro ya de actividades y se ha vuelto un factor de encuentro entre creadores, diletantes y público que no nada más de la universidad acude a estos viernes. Y en la suma de eventos se desarrolla entonces un gusto y el saber por las artes y la cultura, así como las bellas artes sobre todo y la literatura. Yo felicito a este espacio de la universidad que se enclava en el campus y que da certeza de actividad literaria, pero también de actividad cultural. Por ello, si me lo permiten, quiero hacer entrega virtual, perdón, de este reconocimiento que espero lo puedan apreciar, que a la sazón dice: el gobierno del estado de Guerrero, a través de la Secretaría de Cultura y del Centro Cultural Acapulco, otorgan el presente reconocimiento a la Universidad Hipócrates
por el 5º aniversario del programa de formación de públicos para las artes, Viernes Culturales de la Biblioteca. Acapulco, Guerrero, a 5 de marzo del 2021. Muchas felicidades. Muchas gracias al ingeniero Uber por sus palabras y por ese hermoso reconocimiento y ese detalle que tuvo hacia nosotros. La verdad, para nosotros es un honor recibir ese reconocimiento por parte del Centro Cultural Acapulco, dependiente de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, así como del Gobierno del Estado de Guerrero. Muchas gracias. Vamos a cederle la palabra al maestro Juan Ramón Nieto Quesada, quien es el vicerrector académico de nuestra casa de estudios. Adelante, maestro, esperemos que no tengamos una interrupción. Esperemos que no. Muy buenos días nuevamente a todos los viernes culturales en biblioteca, un espacio que nació primeramente para poder llevar a cabo actividades de fomento a la lectura, pero que poco a poco ha ido creciendo y ya hoy en día se ha vuelto un espacio pues prácticamente donde se ha llevado a cabo diversas actividades artísticas y culturales y ha ido pues ya siendo un espacio donde han venido a hacer presentaciones, un número de artistas que se han sumado al proyecto. Y desde luego pues felicitar, ¿no?, a quienes han estado atrás del mismo, al ingeniero Víctor Manuel Belén, a la licenciada Aide, al maestro Solón, que siempre han estado detrás de estos viernes culturales en la biblioteca y que son pues, realmente quienes han realizado los programas y las invitaciones y han estado siempre apoyando todos estos espacios. Y de esa manera, pues la biblioteca ya no solamente cumple la función, ¿verdad?, de ser o de resguardar el acervo bibliográfico de la universidad, sino también se vuelve un espacio de difusión cultural, algo que pues, realmente todos los que hemos estado participando ahí pues, nos ha dado mucho gusto de que así sea, porque precisamente la universidad encuentra en esos espacios la manera de cumplir uno de sus objetivos principales, ¿no?, que es la difusión de la cultura. Así es que muchas gracias y bueno, en este momento saludar a los doctores Ever Sánchez, que nos está siguiendo desde allá, desde Guadalajara. ¿Sí estás en Guadalajara, Ever? ¿O andas en Tabasco? Ya no sé dónde andas ahora. No, en Guadalajara ahora, a la orden. Gusto saludarlo. Muy bien, Ever, pues muchísimas gracias. Y también al doctor John Kenny, director de posgrado de esta universidad, quienes hoy ambos van a tener una actividad ahí de presentación del libro reciente que acaban de sacar, ya como un logro más de todos los trabajos que se han estado realizando en colaboración con diversas personas a lo largo ya de varios años que han ido consolidándose toda esa vinculación y ese apoyo con otras instancias que han estado apoyando esa parte tan importante para la universidad. Así es que, doctor John, doctor Ever, pues, siempre el agradecimiento a ustedes por estar siempre pues, trabajando todos estos temas de investigación dentro de la institución y estar apoyando fuertemente el proceso de formación de nuestros estudiantes de posgrado. Así es que, pues, solamente darles las gracias, decirles que en la universidad estamos muy orgullosos de que este programa, pues, ya haya cumplido 5 años y yo espero que cumplan muchos más, porque programas que han sido siempre bien cimentados, pues tienen larga duración. Así es que yo anticipo para este programa una larga vida. Y siempre, pues, el agradecimiento a todos los que están detrás de él y lo hacen posible. Pues gracias a todos, una felicitación y pues sigamos adelante con estas actividades que siempre traen
muchos beneficios a todos, ¿no? No solamente a las instituciones, sino a todas las personas que en ellos participan. Así es que gracias y pues adelante, a seguir trabajando fuertemente porque estos viernes culturales sigan cosechando frutos. Muchas gracias, maestro Juan Ramón. Él es el vicerrector académico de nuestra casa de estudios. También agradecemos a la participación del ingeniero Uber de la Vega, quien es el director general del Centro Cultural Acapulco del Gobierno del Estado. También queremos agradecer a la maestra Temis Antonia Mendoza Arizmendi, directora de la Biblioteca Pública Municipal número 22, doctor Alfonso G. Alarcón, así como al licenciado Alfonso Pérez Vicente, director del colectivo ADN Cultura, quien también nos hicieron llegar su reconocimiento, pero que desafortunadamente no pudieron estar con nosotros por fallas técnicas. Bien, bienvenidos entonces al conversatorio de este primer viernes cultural. Hoy se presenta el libro Cartografías de la pandemia en tiempos de crisis civilizatoria, aproximaciones a su entendimiento desde México y América Latina, coordinados por el doctor John Kenny Acuña Villavicencio, el doctor Eber Sánchez Osorio y el doctor Manuel Garza Cepeda. Les comento que el autor John Kenny Acuña Villavicencio es doctor en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es actualmente director y profesor de la Unidad de Estudios de Posgrado de la Universidad Hipócrates del Estado de Guerrero y quien pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores. Por su parte, el doctor Eber Sánchez Osorio es doctor en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, catedrático CONACYT, asignado al Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, AC, Unidad Zapopan, de la área de Tecnología Alimentaria. Y también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Están con ellos con nosotros para hablar sobre el libro, comentar sobre este interesante libro. Le cedo la palabra a ambos, al doctor Eber y al doctor John Kenny. Muchas gracias por estar con nosotros en Bienes Culturales. Bienvenidos. Le cedemos el micrófono. Muy bien. Primero, pues agradecer a la Universidad de Hipócrates por esta oportunidad. Tengo contacto con la Universidad de Hipócrates desde el 2015. Contacto a partir del maestro Juan Ramón Nieto Quesada. Desde aquel momento hemos mantenido el vínculo tanto de manera profesional y quiero pensarlo de este modo también como amigos, ¿no? Voy a considerar de esa manera. Por otro lado, también conozco al compañero John Kenny, he seguido su trayectoria, vamos a llamarlo de ese modo, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde compartimos también algunas experiencias. Antes de iniciar, para comentarles el trabajo, me gustaría comentarles que es el segundo trabajo que tengo la oportunidad de compartir con el compañero John Kenny. El primer trabajo que fue también publicado el año pasado, se llama Cotidianidad, Educación y Violencia en el Estado de Guerrero, otras prácticas y haceres en un mundo turbulento. En esta ocasión también tuve la oportunidad de compartir con él este trabajo que se ha denominado Cartografía de la Pandemia en tiempos de crisis civilizatoria, aproximaciones a su entendimiento desde México y de América Latina. Y como ya se mencionó anteriormente, además de un servidor y del compañero Kenny, también es coordinado por el doctor Manuel Garza Cepeda del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez, del estado de Oaxaca, ¿no? Para hablar de la obra, me gustaría comentar que es una obra que surge de la iniciativa de la Universidad Hipócrates de Acapulco, allá en el estado de Guerrero, y que cobra importancia también, ya que sumó esfuerzos de estudiantes, investigadores nacionales e investigadores internacionales. En esta publicación tenemos la participación a nivel internacional de países como Argentina, Brasil, Perú, y creo que también hay otros países que están colaborando, países y universidades, válgame la redundancia, y también tenemos investigadores nacionales, y como también ya comenté anteriormente, pues es un esfuerzo también de algunos estudiantes del grado de la Universidad de Hipócrates.
En este libro hay un interés por saber qué hay detrás de lo que se llamó en el 2019 SARS-CoV-2 o pandemia por COVID-19. La idea central que se platicó en algún momento junto con el compañero Kenny, con el doctor Manuel Garza, fue cartografiar la pandemia, ¿no? Saber dónde está la pandemia, cuáles son como los efectos que estaba teniendo, particularmente en la vida cotidiana, y cómo las personas desde diversas miradas, desde diversas formas de ser y de pensar, se comenzaron a enfrentar la pandemia, ¿no? Al inicio, si nosotros nos centramos, por ejemplo, en la pandemia, al inicio no nos preocupamos demasiado. Nosotros vimos que era una pandemia o era una enfermedad que estaba muy lejano. Para ser preciso, estaba en China, en un continente asiático, y entonces pensamos que nunca iba a llegar a nuestro país, a nuestras vidas, ¿no? Como siempre, como lo vemos en la televisión, pues probablemente era algo más que ocurría como en este país que está acostumbrado normalmente a hacer como unas películas futuristas, ¿no? Y desde nuestra vida cotidiana probablemente pensamos, bueno, parece que es una película, algo apocalíptico que está centrado allá y que no va a llegar a nuestra vida inmediata. Y además, como señalaron algunos autores, algunos críticos que comenzaron a reflexionar sobre la pandemia, sobre el COVID-19, se decía que era una simple gripa, ¿no? Entonces, también hubieron diferentes discursos respecto a qué es lo que era, si es un plan del gobierno por acabar con la población, por qué había mucha mercadotecnia en torno a toda esta enfermedad que se estaba dando, ¿no? Al poco tiempo, podemos decir, el mundo quedó paralizado. Se detuvo la economía mundial, llegó el confinamiento, la cuarentena, cierre de las escuelas, por ejemplo, ya no, la gente dejó de asistir a los trabajos, se suspendieron las actividades no esenciales, y de repente nosotros comenzamos a ver como algo posapocalíptico. Creo que algo nunca antes vivido por nosotros, y comenzamos a replantear nuestras actividades en medio de la incertidumbre, en medio del caos, ¿no? Comenzamos a ver como tipo ciudades fantasmas, donde si alguien salía a la calle, pues obviamente no veía nada, ¿no? O veía muy pocas personas, probablemente muy bien cuidados, con cubrebocas, lentes, y otros tipos de artefactos, objetos que la gente comenzó a utilizar con la finalidad de protegerse de la pandemia, ¿no? La fuente de contagio, que también era como una cuestión muy ficticia en un principio, pues era la proximidad con las otras personas. No podíamos consentir que otra persona estuviera, se comenzaron a dar indicaciones a 1,5 metros o 2 metros, pero finalmente entre el caos y el miedo, pues no queríamos que nadie se acercara a nosotros, ¿no? Y todavía fue creciendo el temor, fue creciendo el miedo debido a que pues también decía, está en la superficie, en lo que tocamos, en lo que pisamos, está en el aire, puede llegar en el saludo, en el estornudo, etcétera, ¿no? Y básicamente nosotros nos fuimos condicionando a todos estos medidas de seguridad, de protección, que en algún momento comenzaron a ser colectivas, pero también en algún momento llegaron a ser individuales, ¿no? Ya era la lucha por mi vida, ¿no? Más que la lucha por los otros, ¿no? Y después también este fenómeno, el virus, tocó parte de nuestra intimidad cuando nos decían, por ejemplo, no te toques la cara, lávate las manos, cuando llegues a tu casa, quítate la ropa, cámbiate los zapatos, etcétera, ¿no? Se comenzaron también a construir diversas teorías en torno a qué era la pandemia, de dónde venía, y nosotros mismos comenzamos a tratar de indagar qué es lo que estaba pasando, ¿no? La primera, vamos a llamarle teoría que surgió, pues básicamente es por nuestras prácticas destructivas, ¿no? Por el abuso sobre el medio ambiente, por la cuestión de comer cosas que no debíamos, que estaba en la fauna, etcétera, ¿no? Particularmente
en un proyecto que realizamos en el estado de Guerrero, tuvimos la oportunidad de platicar con un grupo, por ejemplo, de religiosos, y cuando le preguntamos qué era sobre la pandemia, nosotros esperábamos que nos dijeran, pues, que es el fin del mundo, es causa por nuestros pecados, etcétera, pero la sorpresa fue que ellos dijeron, básicamente, reafirmaron esta cuestión, ¿no? Todavía no es el fin del mundo, todavía falta mucho, esto está pasando por el abuso del hombre sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente, hay una ruptura, hay un desequilibrio, hay una desarmonía en todo esto, ¿no? Y me parece que estas ideas o diversas ideas fueron al mismo tiempo alimentando la idea, la intención de Manuel Garza de pensar en una cartografía sobre la pandemia en tiempos de crisis civilizatoria, que no solamente contuviera la idea de qué es lo que está pasando en México, sino también qué está pasando en América Latina. Tanto Manuel, Kenny y yo comenzamos a contactar a algunos amigos de algunas partes, vamos a llamarle de este modo, del mundo. El libro tiene autores internacionales, y fuimos invitándolos para que pudieran participar, así como algunos pudieron participar de modo en tiempo y forma para la conformación del libro, otros no pudieron hacerlo porque desgraciadamente la pandemia llegó a sus vidas y entonces no tenían tiempo para poder escribir, estaban cuidando a sus familias, estaban cuidándose ellos mismos, ¿no? De este modo, podemos mencionar que el libro se divide en 3 apartados. Uno, el estado y la acumulación por pandemia, que básicamente, como ya mencioné anteriormente, tiene tintes o toques respecto a la cuestión desmedida del medio ambiente a través del estado y la acumulación capitalista, por ejemplo, pero también se observan respecto a cómo otros países, como Brasil, Argentina, Perú, respondieron a la cuestión de la pandemia, ¿no? Creo que México no es la excepción en ese sentido, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, todo lo que ha habido tratando de deslegitimar o legitimar el gobierno en turno, y los esfuerzos, me parece, también ciudadanos por tratar de hacer como buscar formas alternativas de poder sobrevivir ante esto que amenazaba básicamente la vida. El segundo apartado se llama reorganización de la vida inmediata durante la pandemia, y básicamente también trataba de observar sobre cómo esta respuesta en la vida cotidiana y en la cuarentena, por ejemplo, habían como otras formas de expresión. Una de las preguntas, por ejemplo, que se planteaba en este contexto de la cuarentena es: ¿qué pasó con los movimientos sociales? ¿Qué pasó con las luchas? ¿Dónde quedan las luchas, por ejemplo, que ya estaban ahí presentes y de repente llega la cuarentena y nos preguntábamos si la lucha se quedaba también en la cuarentena, si había un cerco en torno a la vida, ¿no? Y resulta que las personas reales, como llamamos nosotros, comenzaron a buscar iniciativas para poder responder de maneras útiles a través de cantos, por ejemplo, ¿no? A través de cosas que probablemente no se manifestaban como luchas, pero que hacían una ruptura y continuaban o le daban continuidad a estos anhelos de desesperanzas, ¿no? De justicia, de democracia, etcétera, ¿no? Finalmente, el libro tiene un tercer apartado que se llama Resistencias y contradicciones culturales. Hay un capítulo que escribimos Kenny, la doctora Doris y yo respecto a cómo las pandemias habían impactado anteriormente los pueblos originarios, cómo esta respuesta, por ejemplo, para atender las diferentes pandemias que habían estado históricamente, venían del conocimiento, saber de la medicina tradicional que los pueblos originarios habían establecido o habían conocido para afrontar esas enfermedades, ¿no? Esto nos lleva también al proyecto que Kenny y otros colegas realizamos en el estado de Guerrero, allá en la región Amuzga,
que tiene que ver básicamente con la medicina tradicional, la cosmovisión, cómo los pueblos originarios, en este caso los amuzgos, entienden la enfermedad, cómo se cuidan y cómo se protegen, ¿no? Finalmente podemos decir que el virus acentuó la desigualdad. Se escucharon varias afirmaciones, como por ejemplo, estamos en la misma tormenta, pero no estamos en el mismo barco. Quizá podemos decir también que algunos ni barco tienen para esta marea que es muy fuerte, sin embargo, han estado sobreviviendo, ¿no? Podemos decir entonces que es una desigualdad persistente que marcó y golpeó a los que menos tienen, a los que en algún momento Boaventura llamó, por ejemplo, a los grupos desde abajo. Boaventura de Sousa, citándolo tal cual, menciona que cualquier cuarentena es discriminatoria, más difícil para algunos grupos sociales que para otros, e imposibles para un vasto grupo de cuidadores cuya misión es hacer posible la cuarentena para toda la población. Son los grupos que tienen en común una vulnerabilidad especial que procede de la cuarentena y se agrava con ello. Tales grupos componen lo que el autor, Boaventura de Sousa, denomina el sur, y el sur, como una cuestión metodológica, no designa un espacio geográfico, sino un espacio-tiempo político, social y cultural. Es una metáfora del sufrimiento humano injusto causado por la explotación capitalista, la discriminación racial y la discriminación sexual. El autor, en ese sentido, pone la mirada, y me parece que el libro también rescata como esta parte en grupos vulnerables, ¿no? En médicos, en qué está haciendo la gente común para poder responder a esto, ¿no? Y como una parte del libro también se enfoca en la cuestión de la vida cotidiana, por ejemplo, del estado de Guerrero, entonces rescata también expresiones de las personas que trabajan, por ejemplo, en limpieza, de los estudiantes y de quienes hacen otro trabajo y que no tienen una remuneración, por ejemplo, adecuada, ¿no? Finalmente, y voy a terminar con esta parte, me parece que dentro de la obra, y al igual, por ejemplo, que establecen algunos autores, hay una discusión respecto a la cuestión de quién va a responder o quién va a ayudar en esta época de conflicto, ¿no? Y me parece en ese sentido que se rescata la capacidad humana. Hubo, por ejemplo, y se establece también en la obra, algunos autores que mencionaban de que el virus había terminado con la época del capitalismo, ¿no? Sin embargo, rescato la observación de un sociólogo coreano que dice, por ejemplo, que el virus no vencerá el capitalismo, la revolución viral no llegará a producirse. Un virus es capaz de hacer la revolución. El virus nos aísla e individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte. De algún modo, cada uno se preocupa solo de su propia supervivencia, como hemos estado viviendo, ¿no? La solidaridad consiste en guardar distancias mutuas, no es una solidaridad que permita soñar con una sociedad distinta, más pacífica, más justa. No podemos dejar la revolución en manos del virus. Confiemos en que tras el virus venga una revolución humana. Somos nosotros, personas dotadas de razón, quienes tenemos que repensar y restringir radicalmente el capitalismo destructivo y también nuestra ilimitada y destructiva movilidad para salvarnos a nosotros mismos, salvar al clima y nuestro bello planeta. Hay una pregunta entonces, y me parece que es muy importante, ¿no? ¿Cómo será la nueva normalidad? ¿Qué nos depara, por ejemplo, lo que llaman posmodernidad? ¿O qué nos depara, por ejemplo, la pospandemia, ¿no? Creo que ya hay algunas iniciativas por parte de Kenny, también del doctor Manuel Garza, quienes estamos en conversación con algunos investigadores, tanto nacionales como internacionales, como por ir reflexionando qué pasa después de la pandemia, ¿no? El primer libro que se publicó gracias a la Universidad de Hipócrates, Cartografías de la Pandemia,
pues tuvo la idea de localizar dónde está, qué está pasando, cómo le están haciendo, y nos parece que nuestra próxima actividad o el próximo esfuerzo científico, social, pues será ver cómo hay un reacomodo, una reorganización de la vida en esto que ya le comienzan a llamar efecto pospandemia. Pues yo me quedo hasta aquí y creo que le dejo lugar a nuestro compañero Kenny, que va a seguir hablando de la obra. Muchas gracias, doctor. No, pues creo que ya hay un argumento de por qué la necesidad de sacar este libro, y sobre todo creo que también va con esta idea que ha tenido siempre la universidad de establecer un diálogo con la sociedad, generar investigación a partir de los cánones discursivos que se generan en la propia escuela. Y eso implica y se refleja finalmente con estar preocupados con lo que acontece, no solamente en Guerrero, sino también en el mundo. Evidentemente, si uno piensa en hacer investigación, no piensa en mejorar la situación local, sino piensa en términos globales. Y en esa necesidad habíamos discutido en cierta forma, justamente menciona el doctor Eber, en el primer libro sobre violencia y vida cotidiana, es un libro que precede a este el que se está presentando, pero que por ahí mencionábamos dentro de los debates que se iba generando en el posgrado, esta idea de que la violencia se iba a recrudecer si no hacíamos algo, en cierta forma, si no se entendía qué era eso de la violencia y cómo se materializaba en la sociedad. Creo que la necesidad de discutir las violencias, pensando más en la cuestión de la salud, fue motivo para ir reflejando y pensando esta idea de la crisis civilizatoria, porque entendíamos que se trata más bien de un reacomodo de la sociedad, evidentemente una reorganización total de la sociedad y el mundo. Las crisis que se han presentado en el mundo han sido crisis que han tenido lugar y epicentros finalmente para establecer y amalgamar la relación entre el trabajo y el capital. Eso ha sido, bueno, históricamente se entiende de esa forma, de hacer las rupturas económicas del siglo pasado, el 28, la década de los 60, 70, los movimientos, digamos, guerrilleros, en cierta forma, en demanda de una recuperación y una dignidad de las personas, las crisis que ha existido en Europa, la ruptura del socialismo, la caída finalmente del muro de Berlín, la perestroika, etcétera, y toda la reorganización de esa vida, de esa acumulación de experiencias se tradujo finalmente en una reorganización que tuvo que ver con la reorganización económica en el mundo. En el caso de América Latina, esta experiencia se traduce a partir de distintas formas. Ocurre de distinto modo en Argentina, en Brasil, en Chile y en Perú, en México, desde luego. En los años 80 empieza a haber como un recambio de la sociedad, una reorganización del tejido social, y está ligada más con esta idea de lo que se llama neoliberalismo. Y esto no es una cuestión de moda, es una cuestión que tiene que ver justamente con esa idea del Estado de siempre estar legitimando y garantizando las relaciones sociales del mercado. Esta pareciera ser un poco fácil de decir, pero en principio creo que también el libro fue pensado en el primer sentido de que pensar el Estado para entender lo que está ocurriendo en la sociedad y sobre todo también como otro punto de partida pensar la vida cotidiana para pensar qué ocurre finalmente con la gente que hace cosas importantes dentro de esta osmosis, dentro de estos cambios que se generan. Se entiende o entendemos la crisis civilizatoria finalmente como los cambios que se están generándose en el mundo. Esto a raíz, evidentemente, de la lectura que se tuvo hace un año de la pandemia. Y no esto, digamos, si nos damos cuenta, hay una discusión interesante entre los filósofos chinos, incluso coreanos, en el 19, en agosto del 19, mientras nosotros veíamos de manera lejana la llegada de este virus, ¿no? Ya por ahí en noviembre del 2019 empezamos como que a creer que sí había una presencia, ¿no? de
este virus, estaba también en discusión la ampliación de otros virus como el ébola, ¿no? Otras enfermedades. Esto dio lugar a que, digamos, la ciencia social siempre estuviese detrás, ¿no? Detrás de todo esto, lo que se llama finalmente los cambios que se giran en torno a la política económica. La presentación o el libro finalmente es una discusión o abre la discusión en torno a esta crisis civilizatoria pensando desde México, desde Acapulco, ¿no? Con esta necesidad de entender en principio y posiblemente que ver alternativas que tengan que ver con la reorganización de la sociedad. Como bien dice el doctor Eber, el libro está dividido en 3 apartados. El primer apartado tiene que ver con la idea del Estado, el segundo apartado con la idea de la vida cotidiana, y el tercero con estas demandas sociales, socioculturales y los efectos que ha tenido la pandemia en lugares tan complicados o de difícil acceso como ha sido el caso de las comunidades, o como es el caso de las comunidades allá en la Costa Chica. Hemos pensado en el Estado, ¿por qué? Porque, bueno, por ejemplo, viendo históricamente de cómo ha habido el cambio, cómo se ha dado el cambio, por ejemplo, en Argentina, varios colegas han mencionado que la ruptura digamos, esta imposición, esta puesta en marcha del neoliberalismo a partir de Menem, ha ido cambiando, ¿no?, gran parte de la vida cotidiana de la Argentina, y esto ha dado lugar a que pues, haya, en cierta forma, una reducción total del Estado y que ha sido retomada por la izquierda en la Argentina para tener justamente ese efecto de Estado dentro de la sociedad. Posiblemente en la actualidad ese regreso de la izquierda sea visto de esa manera, pero creemos que el Estado también tiene que ver con ser discutido de manera un poco más compleja para ver las contradicciones mismas de ese Estado. En el caso de Brasil ocurre lo mismo. Los compañeros de Brasil señalan que con Collor de Mello empieza a haber como todo un recambio político-económico en Brasil que ha afectado las estructuras sociales y ha diezmado en gran parte de un país que digamos, es la potencia de Sudamérica y que en la actualidad padece serias complicaciones y dificultades y que pues se han traducido en políticas genocidas de parte incluso del presidente actual, ¿no?, de Bolsonaro, y toda esta cúpula digamos, de intelectuales que están ligados con un Estado y un partido que entiende de distinta forma Brasil, y esto hace que se ensanchen las desigualdades y las polaridades en términos no solamente económicos, sino también culturales, de debate políticos e intelectuales, ¿no? Ahí el profesor Fernando y los otros colegas preocupados por entender lo que pasa por ejemplo, con los casos de extractivismo que ocurre en Brasil y esa pérdida casi más o menos del 40% de la Amazonía y que ha sido convertida a espacios de producción, ¿no?, para la producción de la caña, para la producción del etanol y evidentemente del gas que se exporta a muchas partes del país. Y eso hace complicado que finalmente pues, estas políticas neoliberales de Collor de Mello hasta la actualidad, que se traducen justamente se materializan con Bolsonaro, han hecho difícil el acceso de muchas personas a servicios públicos que están establecidos realmente dentro de las políticas brasileñas. Eso mencionan los colegas de Brasil, es la preocupación que ellos tienen, que pareciera ser y se vinculan en cierta parte con otras experiencias de otros países, como es el caso, por ejemplo, en Perú. Durante estos 5 años ha habido cerca de 4 presidentes, gran parte de ellos han tenido problemas legales, han sido incorporados, han sido retirados de sus cargos, han estado inmiscuidos en actos de corrupción, pues han estado en prisión, y pues eso habla finalmente de la crisis no solamente civilizatoria, sino también de la sociedad como tal, ¿no?, en términos políticos. Lo mismo ocurre con el caso de Chile, con la presencia de Pinochet, ¿no? Irrumpe él una forma de Estado y establece unas condiciones neoliberales que hacen que Chile en la actualidad también se traduzca en desigualdades y de difícil
composición social, ¿no? Lo mismo ocurre con México, creo que no se puede pensar en los 80, los 90 o quizás de Salinas en adelante, no ha habido cambios verdaderos. Evidentemente, si uno entiende lo que ocurre en Guerrero, es algo de que preocuparse, ¿no? El profesor Illares, reconocido intelectual mexicano, el profesor de la UAM dice: si no nos preocupamos por resolver la política y la economía en Guerrero, sobre todo, difícilmente podríamos hablar o tendríamos, digamos, voz para hablar sobre la democracia en México. Y bajo esa necesidad, creo que la universidad sí ha tenido un interés netamente interesante en términos académicos, ha estado vinculado y se ha preocupado por lo que iba ocurriendo en el Estado y evidentemente en el mundo, ¿no? La publicación de un libro no tiene otro interés más que generar o abrir finalmente el debate en torno a ese tipo de preocupaciones, y eso ha sido la necesidad de nosotros, ¿no? Yo felicito también a muchos colegas que han participado, ¿no? Colegas de Brasil, Argentina, de Chile, colegas que han estado en España también pensando un poco la idea de lo que ocurre en América Latina. Y no, termino felicitando a la universidad, a los colegas, ¿no? Por el enorme y inmenso esfuerzo. Eso nos permite seguir trabajando en otros proyectos. Creo que el doctor Evan ya ha mencionado, hay preocupación de parte de los académicos por pensar Guerrero, pensar el mundo, pensar una mejor condición humana. Algo de lo que nos hemos, digamos, algo que resalta en nosotros es el carácter de estar interesados y vinculados siempre con la sociedad y tratar de pensar con ellos para, digamos, generar alternativas de cambio social, societal, de esa manera. Y pues eso se traduce finalmente en debates en este tipo de proyectos, ¿no? El libro, comentarles que el libro ha sido presentado en Brasil por colegas brasileños. El libro, creo que no lo han leído, les invito a leerlo, ¿no? Estamos en la biblioteca, los compañeros Solón. En el libro hay capítulos del libro, también habla portuguesa, ¿no? No piensa en América Latina y creemos que todos hablamos español, pero pues también hablamos español, portugués, inglés, francés, ¿no? Las regiones insulares, por ejemplo, que han sido colonizadas por Francia, por Inglaterra, también tienen sus formas y sus quehaceres, ¿no? Hay filosofías por allí, ¿no? Entonces, quizá una de las cosas que nos falta como obra, como documento, como libro, es la necesidad de tener un poco de acercamiento a esas regiones, ¿no? La región insular también creemos que ha estado o responde de cierta forma a la pandemia, ¿no? Que hace el caso de Cuba, quizás Jamaica, Haití, ¿no? Algo que no hemos discutido Haití, pero sin embargo estamos creyendo que la crisis civilizatoria afecta totalmente a la sociedad, ¿no? Y pues creo que también es una puerta para que podamos inmiscuirnos más en esos ámbitos en términos de cómo se genera un debate más ampliado. Pues sería todo, no sé si haya comentarios. Yo los invito a los que nos están viendo, leyendo. Sí, de hecho ahora que estuvo un poco ausente, le pregunté, iba a hacer formular una pregunta al doctor Eber, pero qué bueno que ya regresó. Este libro de cartografías titulado Cartografías de la pandemia en tiempos de crisis civilizatoria, aproximaciones a su entendimiento desde México y América Latina. Es un libro que fue editado por la Universidad de Hipócrates. Ahí se puede encontrar de manera virtual en las redes, en estas librerías virtuales, o físicamente donde lo podemos encontrar o comprar para aquellos que están interesados en obtenerlo. Bueno, aquí tengo libros en la oficina. Pueden acercarse y preguntar por ellos. Me parece que de manera virtual se pueden adquirir, no sé, creo que la editorial tiene la venta de los libros en ebooks, ¿no? También se puede acceder a esa vía.
Ha habido colegas de España que han estado distribuyendo el libro, ¿no? Pueden fototear lo que ocurre ahí en la web. También eso permitiría acceder al libro. Ok, bueno, entonces podemos encontrarlo ahí en la unidad de posgrados de la Universidad de Hipócrates. Si alguien está interesado en adquirir este libro, puede dirigirse directamente a la unidad de posgrados de la Universidad de Hipócrates, ahí en el primer piso, entrando luego, que no está muy lejos, no está tan hasta arriba. Finalmente, desde este punto de vista que tienen el libro, ¿no? Que estamos hablando, por lo que yo escuché, desde el punto de vista sociológico, ¿no? Los textos que componen este libro. ¿Hay alguno exactamente, o todos tienen una especificación sobre el impacto que ha tenido la pandemia en el sector educativo? Sí. Bueno, ok, sí. Hay dos trabajos de dos colegas de aquí de Acapulco, en la UAGRO, bueno, el otro también. Uno considera que hay un efecto evidentemente en los jóvenes, y se traduce en demandas e inquietudes, sobre todo en jóvenes universitarios, ¿no? Pero está la otra parte del trabajo de Hugo Baltasar, un tanto contradictorio con todo el discurso que tiene la obra. Señala que la pandemia ha generado efectos positivos en los jóvenes, ¿no? En el sentido de que los jóvenes son resilientes y hacen sus actividades con normalidad. No obstante, eso habría que entenderlo en términos, como usted lo señala, en términos sociológicos, los que deseamos hacer una sociología de la pandemia, pero ese grado de asumir una responsabilidad en casa implica el grado de dominación que tiene sobre el Estado, sobre, digamos, sobre ese corpus, Estado que conocemos en el accionar del individuo, ¿no? Lo cual quiere decir que la pandemia, tanto dominación y el Estado de tanto control para dominar, tiene sus, digamos, sus actos micros que se traducen en las respuestas inmediatas de los cuerpos, ¿no? El accionar, el cuerpo como tal, obedece a cierto tipo de formalidad o funcionamiento de la vida social. Pues ello implica asumir responsabilidades como es el quédate en casa, ¿no? Creo que el doctor Ebel atinadamente citó a este filósofo coreano, Min Chul Han, que señala que vivimos en una sociedad del cansancio y lo único que ha hecho el capitalismo y el virus, ¿no? El virus del capitalismo es individualizar a las personas, y eso está también ligado a esta relación sujeto, trabajo, de trabajo y resultado del siglo XXI. No sé qué diga el doctor. Sí, yo encuentro, o el libro presenta 3 capítulos respecto al tema que nos comenta, ¿no? Uno de estos documentos se encuentra en el apartado número 2, que es Derechos Humanos y Barreras del Aprendizaje y Participación en la Educación a Distancia, Reflexión desde la Sana Distancia, que es de Octavio Tista López, que fue el documento que nos comentó Kenny ahorita. También encontramos el documento La pandemia y la incertidumbre entre los estudiantes universitarios de Acapulco, de Paulina Borges Domínguez y Rodolfo Borges Bustos. Y también encontramos el trabajo de modos de proceder y prácticas cotidianas de los estudiantes durante la cuarentena de Hugo Baltasar Palacios y Yatsiri Parada. También vamos a encontrar, en este caso serían 4, percepción de la población joven del estado de Guerrero de la información oficial que difunden de las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Entonces, les comentaba, creo que la pandemia ha tenido diversos significados para los sujetos, para los jóvenes, para todos en general, ¿no? Hay quienes han visto en la pandemia, por ejemplo, una posibilidad para poder estar cerca de la familia, el trabajo en casa, por ejemplo. Pero también se observa, por ejemplo,
el trabajo recargado, vamos a llamarle en ese sentido, que tienen hacia las mujeres, ¿no? La mujer, además del trabajo en casa, pues debe de atender el hijo, debe hacer las labores del hogar, etcétera, ¿no? En ese mismo sentido también los estudiantes, ¿no? Pero también podemos pensar de que el efecto cuarentena o las posibilidades que dio la pandemia para estar en casa, los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses, pues fueron muy bien recibidos. Pero conforme comenzó a aprisionar y no había, por ejemplo, otro tipo de relación y ver las caras y el cuarto, etcétera, ¿no? Habría que mencionar, por ejemplo, de que no todos los domicilios, las casas particulares, están adaptados para vivir en cuarentena. Todavía en las comunidades rurales, por ejemplo, donde pues está la casa de la abuela y en la casa de la abuela vive medio mundo, luego en la casa de enfrente está el tío, etcétera, y tienen un espacio como tipo patio para poder socializar. También ellos, por ejemplo, en algún momento se cansaron, ya era difícil esta situación. Imagínense entonces esta situación en un área urbana, donde es un departamento, todo mundo enclaustrado, y todavía si alguien se contaminaba por el virus, pues ¿cómo le hacían? ¿Lo sacan a ellos o nos salimos nosotros, no? Entonces, me parece que hay como varias expectativas respecto a esta situación de las posibilidades que dio la cuarentena, que los jóvenes, particularmente los estudiantes, lo vivieron también de diversas maneras, ¿no? Entonces pudo ser que el joven sí le haya gustado estar encerrado porque tuvo más libertad, etcétera, pero también hay algunas contradicciones en el que pues, ya el estrés, la sobrecarga de trabajo, el home office, por ejemplo, ¿no? Probablemente los maestros podían decidir en el que, bueno, no vienen a clases, entonces vamos a dejarle tarea, ¿no? Entonces, todas las tareas que dejaban todos los maestros y el joven, pues ya, ¿no? Y no solamente ellos, ¿no? Sino nosotros también en el ámbito laboral respondíamos a esta cuestión. Quiero pensar que el trabajo en ese sentido, el trabajo no solamente que nosotros realizamos comúnmente, sino también la vida de las actividades de los jóvenes, fueron cargadas en un 100%, ¿no? Ahorita, además de estudiar, pues hay que mandar evidencias, y lo mismo en el trabajo. ¿Cuántas horas trabajas? ¿Qué evidencias tienes de lo que hiciste? Etcétera, ¿no? La vida, el trabajo, los jóvenes, me parece que tuvieron una resignificación y todos pueden dar una explicación distinta de qué les agradó, en qué momento llegó la crisis, cómo le están haciendo ahorita, por ejemplo, para responder a esto. Ya no hablamos, por ejemplo, de una cuestión pospandemia, o sea, realmente no llegamos a la cuestión pospandemia, estamos en una cuestión pandémica todavía, hay nuevas mutaciones, nos amenazan de que ya va a venir algo distinto, ¿no? Y luego viene la cuestión de la gripe aviar, por ejemplo, en otros países, y pues bueno, estamos a la expectativa. Pero no estamos en un contexto post-pandemia, estamos en medio de ello. Y bueno, igual en el tiempo presente, que creo que va a ser una discusión que finalmente tenemos que establecer en el nuevo libro, es esta cuestión de la política, ¿no? Por ahí decían, bueno, estamos en semáforo rojo, pero lo vamos a poner en amarillo, pero como estamos en cuestión política, lo vamos a poner en verde, ¿no? Entonces hay como un reacomodo, vemos los discursos de poder, los dispositivos, el Estado, y qué está pasando, ¿no? Quiero pensar que el gobierno de México va a pensar más por la cuestión de la salud humana que irse más por una cuestión de política, ¿no? Pero bueno, no sabemos. Cambio. Sí, así es, en efecto, doctor. Es sin duda que viendo estos a manera general, ¿no? Por ejemplo, en los cambios de los semáforos, responde a la necesidad comercial, es decir, estamos hablando de que finalmente el proceso que estamos pasando de la pandemia tiene que ver con el aspecto económico, con sin duda es lo que nos mueve, ¿no?
y lo que mueve a los políticos por la presión de los empresarios, ¿no? A cambiar los semáforos para que circule la economía en el país y no tengamos una crisis económica. Supongo que eso responde a esas necesidades, pues, pero también por otro lado, socialmente, no es conveniente, además en la parte de salud, ¿no? De todos los ciudadanos, porque pues nos ponemos más en riesgo, ¿no? Yo leí unos artículos, inclusive, hace poco, porque yo también pasé una crisis terrible en la pandemia, confinado aquí, trabajando en línea, que se me hizo muy difícil al principio. Leí que por ejemplo, el rebrote que se dio en Europa y aquí en México, en América Latina inclusive, algunos artículos escribían de forma interesante de que le echaban la culpa a los jóvenes que no aguantaban la presión de estar confinados y que por haber salido en diciembre, por ejemplo, pasado, se dio este rebrote, ¿no? Entonces, muchos jóvenes no aguantaron pues la presión y empezaron a salir, ¿no? Aquí en Acapulco, inclusive, vimos muchos casos, ¿no? De estos jóvenes aquí en Acapulco que sean fiestas clandestinas y que gracias a eso, pues, inició el rebrote y que ahora el gobierno, gracias a la presión económica, a la presión empresarial, cambia el semáforo, ¿no? Entonces, sin duda creo, doctor John Kenny, creo que el factor económico es finalmente quien determina el proceso de lo que estamos padeciendo en la pandemia. No sé. ¿Qué opina usted? No entendí la pregunta. Perdón. Que finalmente creo que la parte económica del país, es decir, el sector económico del país es quien determina el proceso de la pandemia. Y le pregunto su opinión al respecto, ¿no? Sí. Bueno, quizás sí, ¿no? Creo que justamente lo que estamos señalando es pensar la pandemia a partir de la crisis civilizatoria. Hablamos de crisis civilizatoria en términos también de crisis de la modernidad. Y esto da pauta para que haya una reconfiguración, una reorganización, sobre todo del trabajo en el mundo, ¿no? Y esto implica evidentemente la participación de las instituciones, llámese Estado, llámese instancias como las educativas, las de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una composición, una recomposición orgánica del mundo que implica evidentemente cambios en la vida cotidiana, ¿no? Ahora, en términos de la pandemia, pensando un poco la pandemia desde un punto de vista histórico, ¿no? O sociohistórico, si lo quiere llamar, siempre ha estado presente o forma parte de la vida del ser humano, de nuestras vidas. Si uno se pone a ver, por ejemplo, cómo en el siglo XV más o menos empieza a ver cómo estas preocupaciones, ¿no? Incluso de los prehispánicos, por ejemplo, el 1 conejo, el 2 conejos, dicen ellos, ¿no? A partir del Popol Vuh, que es un excelente manuscrito que te da evidencia de cómo las enfermedades han estado presentes en el mundo prehispánico, ¿no? Pues hablan de que las pandemias como el catarro o la tos bestial que le llaman, ¿no? Empieza a generar también transformaciones y cambios en las colonias. En la actualidad, pues, uno se pone a pensar que la pandemia es resultado de esta modernidad, pues sí es también resultado de lo que nosotros hacemos respecto a estas relaciones que tenemos en términos de totalidad. Por ejemplo, el trabajo, hay un trabajo interesante del libro, es el tercer capítulo, ¿no? Está escrito pensando en cómo entender la pandemia. Entonces, Laura, ¿no? Los hija y padre están preocupados en creer que la pandemia no es otra cosa que la acumulación del capital, pero también la reapropiación desmedida, ¿no? de la naturaleza. ¿Por qué? Porque uno de los postulados importantes, uno de los que discuten incluso los grandes intelectuales del mundo, y sobre todo los epidemiólogos, es que la pandemia también es el resultado de la zoonosis, ¿no? La zoonosis no es otra cosa que la relación del hombre con la naturaleza,
la transmisión que ha habido efectos de esa, digamos, alteración de esa naturaleza. La pandemia es zoonótica, es más, él señala que constantemente está habiendo intercambios de virus, bacterias entre hombres y animales. Y esto implica, evidentemente, la propia naturaleza del ser humano. Si uno piensa en los neandertales o los sapiens, creo que siempre ha habido como ese cambio, esa dinámica respecto al hombre, pero también respecto a la naturaleza. Ahora, ¿qué ha hecho que, digamos, la pandemia se viva de esta forma? Ellos señalan que, si bien históricamente o biológicamente ha habido una relación, existe una relación con la naturaleza, lo que permea en la actualidad es esa descomposición total de las relaciones sociales y de las relaciones naturales, evidentemente esa transformación tan radical de la naturaleza. Esto podemos verlo, por ejemplo, en los casos de extractivismo transnacional que existe en el mundo. El caso de Guerrero es interesante. Mientras la pandemia estaba en curso, había extractivismo, ¿no? Desmedido, había tala de árboles desmedida, ¿no? En casos de la sierra, por ejemplo, en la sierra de Tecpac, ¿no? Ajuchtlán, ¿no? También la producción de la amapola y la transformación de tierras para esta producción desmedida de este tipo de elementos útiles para organizaciones criminales. Y de otro lado, la explotación de los recursos naturales, ya sean mineros, madereros, no solamente en México, sino también en toda América Latina, ¿no? Ya es el caso de Brasil, por ejemplo. Es increíble cómo un país que vive generalmente, que dicen ser que es el pulmón del mundo, está perdiendo gran parte de ese pulmón del mundo y está siendo convertidos en tierras productivas que estén ligados con la producción y la industria. Ya estoy viendo que ya está llegando, ¿no? Entonces, la pandemia sí tiene cosas, digamos, que explicar y que decir, ¿no? Estamos viviendo, evidentemente, un evento inimaginable, ¿no? Yo creo que es la madre de todas las crisis que ha habido en la humanidad. ¿Por qué lo digo? Porque el Estado, a pesar de que existen las posibilidades de generar apoyo y ayuda, lo que ha hecho más es el forever, generar desigualdades y diferenciaciones sociales y culturales. Los casos de corrupción que está habiendo con esto de la distribución de las vacunas, no solamente en México, ya es el caso de Bolivia, Ecuador, ¿no? El caso de Perú es increíble, el caso de Brasil también, con varios médicos que realmente están señalando que hay actos de corrupción a partir de esa relación del Estado, la industria farmacéutica y la atención a la ciudadanía. Evidentemente, sí. Creo que el libro sí trae muchas cosas importantes que abrir y discutir. Pues eso son parte fundamental también del interés que tiene. No, firmamos el lugar porque fue una distancia todo. La universidad como tal. ¿Te lo tendrá? No sé si respondí de alguna forma. Por favor, usted lo debe tener guardado. Sí, doctor, muchas gracias. Doctor Eber, ¿algo que quiera añadir antes de concluir el día de hoy? Sí. Tiene su micrófono apagado, doctor. Quiero tocar un punto que también me tocó el compañero Kenny. No escuché la pregunta que hiciste porque tuve que bajar por algo que me trajeron. Pero, por ejemplo, más bien estaba pidiendo la opinión referente a la situación que estamos viviendo, ¿no? Que el sector económico es el que incide finalmente el desarrollo de la pandemia en todos los aspectos. Claro. Sí, pero bueno, quiero puntualizar esta cuestión que me parece que hay un llamado a nivel internacional por la cuestión de mirar hacia los grupos vulnerables, por ejemplo, ¿no? ¿Y a qué voy con esto, no? Parece ser que hay una medida, una estandarización para el cuidado de la salud, como el quédate en casa, lávate las manos, uso de cubrebocas, etcétera. La cuarentena, incluso, ¿no? Suspensión de actividades no esenciales, pero hay una parte de la población que me parece que no siempre está en condiciones de poder responder a esta cuestión de cuidado o llamado, ¿no? Por ejemplo, el
quédate en casa. Hay personas que viven, por ejemplo, al día y si no trabajan simplemente no subsisten. Y de ahí, por ejemplo, también la atención un poco psicosocial, por llamarle de algún modo, la preocupación de los padres y de las madres de familia respecto a cómo atender a la familia si no se puede salir, por ejemplo, a trabajar. Sabemos, por ejemplo, que en poblaciones del estado de Guerrero, pues hubo cierre de carreteras, ¿no? No dejaron pasar a muchas personas, ni salir, ni entrar, ni salir, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen las personas que necesitan salir a trabajar o cómo le hacen los que tienen que llegar para vender o para poder hacer alguna actividad que es vital para sobrevivir, ¿no? Entonces, la cuestión de las medidas me parece que fue una medida estandarizada que no tomó en cuenta, por ejemplo, la realidad social de muchos grupos vulnerables, y no hablo únicamente de pueblos originarios o pueblos indígenas, sino también hablo de sectores que están precarizados, por llamarlo de algún modo, ¿no? Creo que el libro toca en algunas medidas como esta cuestión, ¿no? Y la sutileza o la respuesta de estos hombres y mujeres ante una situación que los vulnera y golpea drásticamente, ¿no? De ahí la idea también, como ya mencionamos en un principio, de que la pandemia lo que hizo fue agudizar la vulnerabilidad y la desigualdad social en estos sectores y poblaciones particularmente, ¿no? Y la respuesta a ellos, ¿no? Creo que hace entonces falta como un enfoque intercultural, un enfoque real de cómo podemos aplicar como estas medidas, cómo podemos utilizar cuestiones que hay en la región para poder tratar de hacer esto, ¿no? Y me parece que la respuesta pues ha venido de organizaciones comunitarias, ¿no? Hay una parte muy importante, por ejemplo, en Xochitlahuaca, las cooperativas de las mujeres, las que comercian textiles, en algún momento comenzaron a hacer uso de Facebook, de WhatsApp, y cómo se solidarizan, por ejemplo, con otras mujeres que no saben usar WhatsApp o Facebook, y entonces les enseñan o toman fotos para poner la prenda, para que circulen la prenda de manera digital, ¿no? Porque hay familias que sobreviven de esos ingresos, ¿no? Y habría que mencionar también sobre cómo algunas personas, comerciantes, abusan de la ignorancia, vamos a llamarle de este modo, el no saber de estas personas, y entonces les pagan, por ejemplo, a mitad de precio, o como en algunos casos que hubo en este mismo municipio, les pagaron, por ejemplo, con billetes falsos, ¿no? Entonces, en una situación como la que vivimos, donde me parece que hay que ayudar, hay que solidarizarnos. Por eso también la respuesta de este sociólogo coreano, ¿no? Respecto a qué va a pasar con la humanidad, cómo se va a reorganizar la humanidad. Vamos a ser más, en esta nueva oportunidad que se nos presenta en la vida, vamos a ser más solidarios, vamos a ser más cooperativos, o vamos a ser más individualistas, o vamos a cuidarnos a nosotros mismos. ¿Qué nos depara, no? Y yo creo que estas respuestas, estas preguntas indagatorias van a ser como la vertiente que acompañaría a Kenny, como la secuencia o lo que sigue de este libro que estamos presentando. Habría que mencionar que también ahorita, junto con Kenny y con otros investigadores de México, estamos trabajando en 2 libros más. Un libro que tiene que ver con esta cuestión del enfoque intercultural de la pandemia, una crítica a la cuestión intercultural, y también sobre cómo los amuzgos, este pueblo milenario, ancestral muy interesante, está dando respuesta a la pandemia desde lo social, lo económico, lo político, la familia, las tecnologías de la información y otras vertientes. Y finalmente, pues primero agradezco a Kenny la confianza y el apoyo, siempre invitándome para trabajar con él. Agradezco a la universidad, como mencioné en un inicio, desde el 2015, a través del contacto que tuve con el maestro Juan Ramón, hemos estado colaborando, no solamente en trabajos como estos, sino también como docente de la institución. Entonces, muchas gracias, Kenny, por tu confianza. Gracias a la Universidad de Hipócrates y muchas gracias a ustedes por este espacio que me brindan y que nos brindan
para compartir con ustedes este trabajo. Al contrario, muchas gracias a usted, doctor Eber, por habernos acompañado. Doctor John, muchas gracias por habernos acompañado. Ingeniero Uber de la Vega, muchas gracias por haber estado con nosotros. Cedo la palabra a la licenciada Aide Florencio. Gracias, maestro Solón. Doctor Kenny, doctor Eber, muchísimas gracias por su participación en este programa. Para nosotros es muy importante el que ustedes accedan a participar de alguna manera, pues para seguir contribuyendo en la formación de nuestros estudiantes, ¿verdad? Agradezco su aporte al desarrollo del conocimiento, a ampliar el conocimiento de nuestro intelecto, también por visibilizar las situaciones a las que nos estamos enfrentando como sociedad, pero sobre todo nuestros estudiantes, ¿no? Que yo creo que son ahorita de los que se llevan la peor parte, el que estar detrás de una pantalla y no tomar sus clases en un aula. Gracias a nombre de nuestra máxima autoridad, a nombre del vicerrector académico, el maestro Juan Ramón Nieto, gracias al maestro Solón por el apoyo, al ingeniero Víctor Manuel Belén, a todos los que estuvieron aquí presentes, que esperamos haya sido de su interés. Les vuelvo a recordar lo que ya nos había dicho el maestro Solón. El libro está a la venta aquí con el doctor Kenny, y también el que tenga interés, sabemos cómo está la economía ahorita, aquí en la biblioteca ustedes pueden encontrar el libro de los doctores, y pues con gusto aquí nosotros les prestamos el libro. Gracias a todos. Maestra Aide, no se le olvide hablar con el ingeniero Uber de la Vega, que está presente, regresó a la videollamada. Muchas gracias, Solón. Ingeniero Uber, disculpe. Le agradezco nuevamente el reconocimiento, muy honrada de recibirlo. A usted también pues ya tiene tiempo que lo conocí, y también agradezco su apoyo no de ahora, sino desde que lo conocí, y pues siempre apoyando aquí a este programa de Viernes Culturales en la biblioteca. Con mucho gusto, Aide, con mucho cariño además, y a todo el equipo, a esa triada, como ustedes le llaman, con mucho aprecio también. Gracias. Gracias, y discúlpenos la interrupción de hace rato, de las fallas, de los troleados que fuimos sujetos, pero agradecemos mucho su reconocimiento, de verdad, muchas gracias. En cuanto sea posible, iremos a recogerlo para colocarlo en la entrada de la biblioteca de la Universidad de Hipócrates. Les repito, creo que va a ser es un símbolo muy de aprecio, y va a ser muy significativo. Claro, los espero con gusto, y si no, convóquenme, con mucho gusto también puedo ir. Muchas gracias, lo vamos a considerar, ingeniero, claro que sí, gracias. Pues bien, despedimos el evento. Gracias, maestra Mirna, también por haber estado con nosotros. Gracias, doctor John Kenny Acuña, y gracias, doctor Eber Sánchez. Espero que no sea la última vez. Vamos a darle continuidad a ese libro. Yo estoy interesado en seguir leyendo. Creo que sería interesante volverlo a presentar aquí más adelante en los bienes culturales. Muchas gracias a todos por su presencia. Nos despedimos. Buenos días. Buenas tardes. Nos vemos hasta pronto.